El Cántico de Moisés, parte número 1. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el Cántico de Moisés, parte número 1. ¿Qué es ese cántico? Ya lo vamos a aprender. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En este estudio aprenderemos el Cántico de Moisés. Es muy importante que todo servidor y servidora de Dios aprenda este cántico. ¿Por qué? Porque este cántico contiene las palabras que todos los que hayan tenido la victoria sobre la bestia anticristo y sobre su engaño van a cantar cuando sean reunidos con el Mesías Jesucristo a su segunda venida. Entonces este cántico es importantísimo. Las palabras de este cántico son tan importantes porque contienen información que debes tener en tu mente si es que quieres ser un vencedor o una vencedora sobre Satanás, sobre esa bestia anticristo. Apocalipsis 15 deja claro esto. Comencemos el estudio en Apocalipsis 15:1. Los vencedores cantan el cántico de Moisés. Apocalipsis 15:1 dice: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas 7 plagas de la ira de Dios son plagas de engaño, que caerán sobre todos los impíos y sobre todo cristiano que no obedece a la palabra de Dios porque prefiere creer y seguir las tradiciones de los hombres. Tengamos en cuenta que en el libro de Apocalipsis, las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 sellos abordan el mismo tema sobre la ira de Dios, pero desde perfiles distintos, diferentes. ¿Qué más vio Juan en esta visión? Sigamos leyendo, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, pongan atención, y su marca y el número de su nombre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El mar de vidrio mezclado con fuego simboliza la pureza espiritual que solo el fuego del Espíritu Santo de Dios nos puede dar. La imagen de la bestia simboliza su falsa religión, que está llena de todo tipo de abominaciones. Y la marca y el número de su nombre es 666. ¿Cómo vences a una marca? Al entender lo que significa esa marca. La marca de la bestia es la mentira, que hace creer que Cristo vendrá primero. Hace creer que Satanás es Cristo, como ya lo vamos a ver. Es confundir el número 7 con el número 6. Ya les explico. Satanás vendrá primero. Será arrojado a la tierra a la 6ª trompeta, 6º sello, 6ª copa. 666. El Señor Jesucristo vendrá después, a la 7ª y final trompeta, 7º sello y 7ª copa. 777. La marca 666 en la frente es la mentira del diablo en la mente y está opuesta al sello de Dios, que es la verdad de Dios en la mente. ¿Saben una cosa? Esa marca 666 comenzó desde Caín al principio. Esto ya lo he compartido decenas de veces en otros estudios, pero lo voy a compartir aquí nuevamente para los nuevos oyentes que tal vez me están escuchando por primera vez. La 6ª generación de los hijos de Caín nombra a 3 hijos varones y forma el 666. Vamos a ver eso. Vámonos a Génesis 4, versículo 20. Génesis 4:20. Dice: y Ada dio a luz a Jabal. Aquí se están nombrando la 6ª generación de los hijos de Caín. Entonces, le vamos a poner un número 6 a cada hijo varón, porque en el Antiguo Testamento las generaciones siempre se nombraban por los hijos varones. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí está otro 6. 22.
Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ahí está el tercer 6, hermanos. Ahí está el 666, que es el número de la bestia. ¿Cuándo comenzó? Comenzó desde Caín, quien llevó una marca. Hagan la conexión. La marca 666. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, Caín y sus hijos han propagado la mentira. La marca del diablo 666. Ellos son los enemigos que el Señor identifica en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Si tú nunca has leído Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, especialmente con todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, yo te aconsejo que leas y absorbas esas escrituras. Saber quiénes han sido nuestros enemigos desde el principio forma parte de saber contar el número de la bestia 666. Como dice Apocalipsis 3 y 18. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 3 y 18 dice: aquí hay sabiduría. Toda sabiduría viene de Dios. El que tiene entendimiento, porque lo ha pedido, lo ha escudriñado, lo ha buscado en la palabra de Dios, cuente el número de la bestia. Ahí está la palabra cuente. Pues es número de hombre y su número es 666. Aquí contar no es simplemente contar 1, 2, 3. Veamos la definición de la palabra contar, o cuente, perdón. Es la palabra G5585, que viene de G5586. ¿Qué significa? Usar piedritas en enumeración, computar, calcular. Eso es lo que cuente significa, calcular, contar. ¿Contar qué? Piedritas. Bueno, viene de G5586. Que es lo mismo de G5584. Piedrecita como lisa por el uso. Entonces aquí se está hablando de contar piedrecitas que por un largo tiempo se han vuelto lisas por el uso. Entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí es que para calcular el número de la bestia tenemos que regresar al comienzo, hace mucho tiempo atrás. Entonces ahí está revelada en la Escritura que desde Caín comenzó esas piedrecitas. Las piedrecitas es simbólica de los hijos del diablo, porque al diablo la Escritura le llama la roca falsa. Es una roca, una piedra grande, pero falsa. Estas piedrecitas son sus hijos, que han venido escondiéndose a través de la historia, pero ya viene su fin. El fin de ellos ya está muy cerca. ¿Saben por qué? Porque ya estamos en la última generación de la higuera. Cristo identificó a los fariseos anticristos, que se hacían llamar judíos, como los queneos, la raza de la serpiente. Mateo 23:33 dice, esta es la Biblia de Jerusalén, que es una excelente traducción: serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar la condenación de la Gehenna, del infierno? Hagan un jueguito con esta cita de Mateo, que tiene un número 2 y 3 números 3. Multipliquen 2 por 333 y tendrán 666. Más adelante veremos esta misma anomalía 666 relacionada con los queneos, con esta raza de serpientes, en otra cita en la Escritura. Quédense en sintonía. Dios nos ha dejado claves escondidas dentro de su palabra, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Los queneos, o descendientes de Caín, son adoradores de Satanás. La roca de ellos no es como nuestra roca. Este conocimiento es parte del Cántico de Moisés, como veremos a continuación. Regresemos a Apocalipsis 15:3 y dice: ¿qué hacen los vencedores de la bestia? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Los que han vencido a la bestia tienen las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés. Moisés fue el dador de la ley de Dios. Algunos eruditos sostienen que el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15:1 al 18. Esto no es correcto, ya que aquel cántico es solo un tipo de lo que va a suceder en estos últimos días. En cambio, el cántico de Moisés, que tiene una relación directa con estos últimos días y con la iglesia victoriosa del Señor, está escrito en Deuteronomio 32. El cántico del Cordero
se encuentra a través de la palabra de Dios. En Salmos 86, 9 al 17, en Isaías 66, 15, 16, 17 y 23, Sofonías 2, 11, Zacarías 14, 16 y 17. Al leer y estudiar estos dos cánticos, tenemos las claves importantes y el entendimiento que debemos de saber y recibir para estar entre este grupo de vencedores. Si tú no conoces este cántico, tú no vas a poder vencer a la bestia. ¿Cómo vas a cantar algo que no conoces? Imposible. Ha llegado la hora de que aprendas el cántico de Moisés para que también seas un vencedor, una vencedora de la bestia y de todo su engaño, hoy mismo y también durante la gran tribulación, como ya vamos a ver. No es necesario que memorices el cántico palabra por palabra, pero sí es muy importante que sepas lo que el cántico de Moisés revela. Aprendamos y analicemos las palabras del cántico de Moisés. Vamos a empezar en Deuteronomio 31, 28, donde la Escritura establece que este cántico está dirigido a los vencedores de la bestia en esta última generación. Pero hermano, ese es el Antiguo Testamento, que ya fue anulado. El Antiguo Testamento no ha sido anulado. El Antiguo Testamento tiene mucha información sobre los días postreros. Si estás escuchando a alguien que te dice que el Antiguo Testamento ya está anulado, estás escuchando un falso maestro. Deuteronomio 31, 28 dice: Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, los líderes, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos, pongan atención, a los cielos y a la tierra. Los ancianos, los oficiales son líderes, escribas, ministros. ¿Quiénes serán testigos contra ellos? Los cielos y la tierra. Es decir, habrá un juicio desde el cielo que caerá sobre toda la tierra en los días postreros, incluso sobre los ministros de Dios que se hayan apartado de la palabra de Dios. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, hablando Moisés aquí, ciertamente os corromperéis, apostasía, y os apartaréis del camino, que es Jesucristo, el único camino al Padre, que os he mandado. ¿Cuándo sucederá esto? ¿En los tiempos de Moisés? Y que os ha de venir mal en los postreros días. Ahora, nuestros días. Estamos en los postreros días. Por haber hecho mal ante los ojos de Jehová. ¿Cómo? Enojándole con la obra de vuestras manos. Las maldades que van a obrar en esta última generación. Se van a descarriar. Van a dejar a Jehová. Eso lo vamos a ver brevemente. Ya estamos en la última generación, hermanos. Estamos en los postreros días. Esta última generación ya tiene 76 años. Comenzó en mayo de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente. ¿Será que muy pronto muchos van a confundir el 7 por el 6? No dejes que nadie te confunda. El 6 siempre viene antes del 7. El anticristo va a venir primero. Cristo no va a venir primero a llevarse a su iglesia al cielo, como están enseñando esos falsos maestros. Enojándole debe traducirse provocando su ira. En estos días postreros, el pueblo de Dios, su iglesia, va a apostatar de su fe en Cristo y va a provocar la ira de Dios, como está escrito en 1 Timoteo 4:1 y en 2 de Pedro 2:1. Seguimos, versículo 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Una congregación es una asamblea. Proféticamente, aquí la palabra Israel no se refiere al país en el Medio Oriente. Se refiere al resto de la descendencia de la mujer, aquellos que guardan todos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis 12:17. Israel significa Él gobernará como Dios. Solamente los vencedores que se mantengan fieles al Señor y a su palabra
Solamente ellos vencerán a la bestia y reinarán con el Señor durante el milenio. Apocalipsis 20, 4 al 6. Ellos son los únicos que cantarán este cántico de Moisés. Analicemos las palabras de este cántico. Seguimos en Deuteronomio 32, 1. El cántico de Moisés. Deuteronomio 32, 1 dice: Escuchad, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moisés está profetizando sobre la generación de los postreros días. Las palabras del cántico de Moisés proceden desde la boca de Dios. Son palabras de Dios mismo y están dirigidas a los que habitan los cielos y la tierra. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, dice el Señor. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La lluvia tierna es la sana doctrina de Dios, la que nos da vida a nosotros, que somos como tiernas hierbas sobre la tierra. La lluvia temprana es la palabra de Dios que te inicia en tu camino hacia el crecimiento espiritual, y la lluvia tardía es la palabra de Dios que madura tu fruto espiritual, para que tú te conviertas en un siervo, en una sierva útil para Dios, una persona con fe madura y con mucho conocimiento escritural, una persona que Dios puede usar en su reino. La cita paralela está en Joel 2:23. Por favor, léanla. Seguimos, versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Eso dice la elección de Dios. Los que van a vencer a la bestia, los que no se van a dejar engañar de la bestia, los que no se van a descarriar, no se van a corromper. Todas las promesas de nuestro Dios se cumplirán y nosotros, su elección, alabaremos su nombre eternamente. Pongan mucha atención al siguiente versículo. Versículo 4. Él es la roca. Aquí roca está en mayúscula. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí está roca en mayúscula, hermanos. La roca verdadera es Jesucristo, el camino, la verdad, la vida, el único camino al Padre, uno con Dios. Juan 14:6. Nosotros somos sus ovejas y solo obedecemos su voz. Pero ¿saben una cosa? Hay dos rocas. ¿Sabes distinguir entre la roca verdadera y la roca falsa? La roca falsa vendrá primero, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahora, la palabra rectitud debe traducirse juicio. Todos sus caminos son juicio. Muchos escuchan la palabra juicio y se estremecen. No entienden que en el día del juicio todos los siervos de Dios recibiremos recompensas. Solo los impíos serán destruidos en el juicio final. Así que no se asusten por el juicio de Dios, amados hermanas y hermanas. Será un día maravilloso y bendecido para nosotros. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esta cita ha sido mal traducida por la Reina Valera 1960. Voy a citar la versión King James 1611, que dice: en forma pervertida se han portado con él. ¿Quiénes? Ya vamos a ver. No son sus hijos. Estos no son los hijos de Dios. Entonces, ¿hijos de quién son? Del otro, del diablo. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Aquí la palabra mancha o defectos es la palabra H3971, que significa, como si el participio pasivo de una raíz no utilizada probablemente significara manchar, una imperfección física o moral, una marca. Eso es lo que significa, hermanos, básicamente. Los queneos son los hijos de Caín, como ya lo vimos, semilla de Satanás. No son hijos de Dios. El diablo sembró a esta raza de diablos en el mundo al principio.
Todos ellos llevan la misma marca de Caín, el primer mentiroso y asesino en la Escritura. Ellos asesinaron al Mesías Salvador, cumplieron la Escritura de Génesis 3:15, y ellos son adoradores de su padre el diablo, como dice Juan 8:44. El Señor enseñó sobre los queneos en la parábola del trigo y la cizaña, registrada en Mateo 13. Esta verdad forma parte del cántico de Moisés, que todos nosotros vencedores cantaremos. Entonces, hay dos rocas. Si tú enseñas a esperar por la primera roca que se aparecerá en la escena, que será Satanás mismo, el Mesías falso de los queneos, tú estás descarriando a las ovejas del Señor. Tú estás enseñando la adoración hacia Satanás. Desiste eso. No lo hagas más. Arrepiéntete. Tú, ministro, pastor que me escuchas, arrepiéntete. No enseñes esa maldad. Te va a conducir a la perdición. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. En el principio, Dios creó a todas las almas, incluso las almas de los queneos. Al principio de esta segunda edad, Dios hizo al hombre Adán del polvo de la tierra y lo sembró en la tierra para comenzar la familia de Dios. Eso está en Lucas 3:38. Sin embargo, los queneos fueron sembrados por el diablo mismo, cuando él sedujo a Eva y le engendró al asesino Caín. Eso lo registra el hebreo original en Génesis 3:16. Vamos a ver la Torah. Oigan lo que dice. Y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me sedujo y comí. Ahora vamos a ver la traducción literal Young de 1898. Génesis 3:16. Este es el hebreo literal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tu lamento y tu embarazo. Eva estaba embarazada, había quedado embarazada. ¿De quién? De Satanás, como lo declara el Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña. Él fue el que sembró en el campo, que es el mundo, no es la iglesia. ¿Sembró qué? La cizaña, sus hijos, empezando desde Caín. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, porque Eva había deseado a otro que no era su marido, y él reinará sobre ti. Satanás hizo esto porque quiso pervertir el linaje del Señor Jesucristo para evitar que el Mesías Salvador naciese en la carne. Pero Dios intervino y permitió que Eva experimente un segundo embarazo de parte de Adán, cuando él la conoce en Génesis 4:1 y le engendra a Abel. Esto se conoce como superfecundación, cuando una mujer queda embarazada de dos varones distintos y da luz en un mismo parto a gemelos de dos padres distintos. Mas el diablo otra vez quiso destruir la semilla de la mujer al hacer que su hijo asesino Caín mate a Abel. Sin embargo, Dios intervino otra vez y le otorgó otro descendiente a Eva, para que se pueda continuar la descendencia o el linaje del Señor Jesucristo y para que se cumpla la Escritura. Ese otro descendiente fue Seth. Muchos se han negado y se siguen negando a aceptar esta verdad escritural, enseñando en contra de Dios, diciendo que Adán, que era trigo y un hijo de Dios, engendró a Caín, quien era cizaña. Pero Jesucristo dice que el que sembró la cizaña en el mundo no fue Adán, no fue el trigo, fue el diablo. ¿A quién le van a creer? Yo le creo a la verdad, a mi Señor Jesucristo. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, no es la iglesia. No metan iglesia ahí, porque el Señor está explicando la parábola. La buena semilla son los hijos del reino, comenzando desde Adán, el primer hijo de Dios sembrado aquí en el mundo. Lucas 3:38. Y la cizaña, ¿quiénes son? Son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Es Satanás. 39. ¿El enemigo que la sembró es Adán? No, ahí no dice eso el Señor. El enemigo que la sembró es el diablo.
Él sembró la cizaña en el mundo, no en la iglesia. Al principio, el diablo sembró cizaña en el mundo. Les recomiendo los videos La parábola del trigo y la cizaña, La marca 666 comenzó en el Edén y Las tres edades de la tierra, parte 1 y 2. Volvamos a Deuteronomio 32:7 y dice: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Estudia lo que sucedió en el principio, cuando Satanás sembró su raza en la tierra, y recibe esta verdad. Pide sabiduría y entendimiento al Padre Celestial. Consulta con los ancianos que han estudiado la palabra de Dios y que conocen todos estos misterios escondidos desde tiempos antiguos. Los verdaderos maestros de la palabra de Dios conocen la diferencia entre el linaje de Caín, que forma el 666, y el linaje de Adán, que fue el primer hijo de Dios, como dice Lucas 3:38. Ese linaje continuó por medio de Set. Por eso Caín no aparece en ninguna genealogía de Adán. Él no era hijo de Adán, él era hijo del diablo, como dice Primera de Juan 3:12. Seguimos, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí los hijos de los hombres debe traducirse los hijos de Adán, refiriéndose específicamente a la descendencia adámica de Adán y Eva, es decir, al linaje del Mesías Jesucristo. En Jeremías 24 está escrito que los queneos, o hijos de Caín, se mezclaron con la tribu de Judá y desde allí empezaron a hacerse llamar judíos. Ellos mienten. Ellos no pertenecen al Israel de Dios. Ellos son sinagoga de Satanás, como dice el Señor en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Seguimos, versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es su posesión especial. Jacob siempre se refiere a la descendencia natural de Israel, los 12 hijos de Jacob, que luego fue cambiado a Israel, de los cuales a través de los 2 hijos de José llegaron a ser 13. La tribu de José se dividió en 2 tribus, Efraín y Manases. Eso está en Génesis 48 y 49. Por medio de estas 13 tribus, Dios transmitiría las bendiciones de Abraham y mostraría al mundo su plan de salvación. Esas tribus fueron esparcidas alrededor del mundo. Emigraron a Europa y luego a las Américas. Son los países cristianos de hoy en día. Sin embargo, ellos perdieron su identidad. Hoy en día creen que son gentiles y creen que los queneos, los hijos de Caín, son el pueblo escogido de Dios. O sea, están en confusión al no conocer la Escritura, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, lo protegió. Dios guió y protegió a Jacob como la pupila de su ojo. La pupila es la parte más protegida y sensible del cuerpo. Dios protegió al pueblo israelita porque ellos eran el linaje del Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz abrió el camino de salvación eterna a todo aquel que en él crea, incluso los queneos, si alguno de ellos se arrepintiese de sus pecados y recibiese al Mesías. Estas verdades forman parte del cántico de Moisés, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Son verdades que todo creyente vencedor debe conocer. Versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dios cuida a sus hijos como un águila cuida a sus polluelos. Los lleva sobre sus plumas significa que si sus polluelos llegasen a caerse del nido,
La madre águila los levanta y los lleva a un lugar seguro. La protección de ellos está garantizada por el águila. Asimismo, cuando estás bajo la sombra de las alas de Dios, tú no tienes nada de qué temer. Si es que tienes una fe verdadera que cree en las promesas de Dios, tu protección está garantizada por Dios mismo. Muchos no creen las promesas de Dios y anhelan escapar al cielo en un rapto secreto para no sufrir durante la gran tribulación. Mas Dios promete protegernos durante la gran tribulación con las dos alas de la gran águila. Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 12:14. Pero solo si guardamos su palabra, porque Él nos va a proteger del engaño del diablo. Versículo 12. Jehová solo le guió, con Él no hubo Dios extraño. Jacob no adoró a ningún Dios extraño. Cuando Dios mismo te guía y te protege, ningún Dios extraño puede engañarte ni hacerte daño. Durante la gran tribulación, el diablo no podrá engañarnos ni podrá hacernos daño alguno, pues estaremos bajo la protección absoluta de Dios. Nuestra victoria sobre la bestia durante la gran tribulación está garantizada por Dios mismo. No hay nada de qué temer ni de qué escapar, hermanos y hermanas. Seguimos. Versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Dios le enseñó a Adán a labrar la tierra, a sembrar, a cosechar. Dios bendijo a los hijos de Jacob. Hoy en día son naciones muy poderosas y bendecidas. Versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Todo esto representa bendición material y bendición espiritual. Ama a Dios sobre todas las cosas y sé bendecido o bendecida. Lo mejor del trigo es lo mejor de la semilla, es la palabra de Dios que alimenta nuestra alma. Y la sangre de la uva es la más pura, simbólica de la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ten cuidado, algo peculiar suele sucederle al pueblo de Dios cuando Dios lo llena de bendiciones. Sigamos leyendo. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Y qué más hizo? Y menospreció la roca de su salvación. Aquí está hablando de cosas ya en el futuro, o sea, cosas de ahora. La roca de su salvación es Jesucristo. Jesurún es simbólico de los tiempos prósperos de Israel. Los buenos tiempos, la prosperidad. Todo eso hicieron que el pueblo de Dios se olvidara de él. Esta cita abarca el tiempo antiguo de las migraciones de los hijos de Israel, donde ellos abandonaron a Dios después de haber sido bendecidos, hasta el día de hoy, donde los hijos de Dios han menospreciado a la roca de salvación porque están siguiendo a ese Jesús falso que vendrá primero. ¿Por qué están siendo engañados por el enemigo? Porque tienen tiempo para todo, menos para Dios o para estudiar la palabra de Dios. ¿No me lo creen? Sigamos leyendo el cántico de Moisés. Versículo 16. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Esto hicieron los hijos de Israel, Israel físico, en tiempos antiguos, y lo están haciendo muchos cristianos, Israel espiritual, hoy en día. Están apoyando y celebrando todo tipo de abominaciones. Muchos cristianos están siguiendo dioses ajenos, orando, pidiendo milagros a la creación en vez de al Creador. Y durante la gran tribulación, muchos cristianos van a apostatar de su fe en Cristo para seguir a un Dios ajeno, al diablo mismo, cuando se manifieste en persona, porque el diablo se va a manifestar en persona. Están permitiendo todo tipo de abominaciones en la iglesia, llamándolas libertad de expresión, en
en vez de condenar esas abominaciones que Dios tanto detesta, participar en o apoyar esas abominaciones provoca la ira de Dios. Por favor, lean Levíticos 18, 22 al 30, Levítico 20, 13 y Deuteronomio 22, 5. Seguimos. Versículo 17. ¿Qué más hicieron este pueblo desobediente que provoca la ira de Dios? Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Recuerden, estas citas están dirigidas a esta última generación. O sea, muchas de estas cosas son las cosas que van a hacer en esta última generación. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Algo nuevo, novedoso. La frase dioses venidos de cerca debe traducirse dioses venidos por un breve tiempo. Esto es una referencia a la venida de Satanás en persona, como está escrito en Apocalipsis 12:12. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido arrojado a la tierra aquí. Eso es futuro, no ha sucedido todavía. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, pongan atención, ha descendido a vosotros con gran ira. La gran tribulación es la ira del diablo, no es la ira de Dios. Sabiendo que tiene poco tiempo. No 6,000 años, 2,000 años, que el diablo ya lleva engañando al mundo. Poco tiempo. ¿Qué significa este poco tiempo? Vamos a ver. Es la palabra G3641. Significa diminuto, un tiempo diminuto. Cuando Satanás y sus demonios sean arrojados a la tierra, tendrán breve tiempo o poco tiempo. En el griego significa un tiempo diminuto. Por la gracia de Dios, la gran tribulación ya ha sido acortada de 7 años a solo 5 meses. Eso está revelado en el libro de Apocalipsis, hermanos. Estudien ese libro. Está en Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 9:10. El número 5 representa la gracia de Dios en la Escritura. Durante la gran tribulación, muchos van a adorar al falso Cristo creyendo que adoran a Cristo. La gran tribulación será una guerra espiritual, de engaño y confusión. Esas son las armas poderosas del diablo y sus demonios. La frase dioses que no habían temido vuestros padres indica que esos dioses se aparecerán en esta última generación. Regresemos a Deuteronomio 32:18. Dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Se han olvidado de la roca verdadera. Están siguiendo a Satanás, la roca falsa, y a su Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión en el idioma griego, hermanos. ¿Quieres ser un vencedor, una vencedora de Satanás? Aprende las cosas que revela este cántico de Moisés. Versículo 19. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. La palabra menosprecio debe traducirse provocación. La provocación es producida por la conducta de su pueblo. Hoy en día simplemente no se puede notar la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Muchos cristianos están enseñando y siguiendo verdaderas abominaciones. Cuando se manifieste Satanás, el anticristo, la mayoría de estos cristianos adorarán al Cristo equivocado y ni siquiera sabrán la diferencia. ¿Qué hará el Señor por esta provocación? Sigamos leyendo. Versículo 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿No han visto tanta perversión en estos últimos días, hermanos y hermanas? Estamos rodeados. Hijos infieles también se puede traducir hijos sin fe. ¿Cuántos quieren escapar en un rapto secreto? Y luego dicen y profesan que tienen mucha fe. No, ellos no tienen fe. Los que quieren escapar son cobardes, que no creen en las promesas de Dios. No me vengan a decir que tienen fe. Eso no es tener fe. ¿Dónde está tu fe?
¿Sabes la diferencia entre la roca verdadera y la roca falsa? ¿Sabes cuál viene primero? La roca falsa, que es Satanás, vendrá antes que la roca verdadera, que es Jesucristo. Léelo. Está en 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. ¿Saben de qué está hablando Dios aquí? Del adulterio espiritual. Por eso dice que son hijos infieles. Nuestro único esposo es nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 Corintios 11, 1 al 4. Nosotros debemos mantenernos vírgenes fieles hasta que regrese el verdadero esposo a efectuar las bodas del Cordero. Sin embargo, durante la gran tribulación, muchos van a dejarse preñar la mente con la marca de la bestia, con la mentira que conduce hacia la adoración de Satanás. Ellos ya no serán vírgenes fieles cuando el Señor regrese. Por eso está escrito en Mateo 24, 19. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. En tiempos bíblicos, una novia desposada o comprometida al novio era considerada la esposa del novio, del esposo. Si el esposo, que es Jesucristo, se ha ausentado por un largo tiempo y ha dejado a su novia, que es su iglesia, virgen y pura, pero al regresar la encuentra encinta y criando hijos ajenos, ¿qué ha sucedido? Ella le ha sido infiel. Ella ha cometido adulterio con otro que no es su esposo. Ha fornicado con Satanás, el falso esposo que vendrá primero. Eso es lo que va a suceder con la iglesia apóstata, hermanos y hermanas. Van a perder su virginidad espiritual. Se van a dejar raptar por el diablo. De eso se trata ese rapto secreto. Ese es el gran secuestro. Cuando un hombre secuestra a una mujer, no es para darle cariño, es para hacerle daño, para raptarla, violarla, hacerle daño. Ese es el rapto secreto del diablo. ¿Cuál será el juicio que caerá sobre todo el que se deje engañar del diablo y sus hijos? Eso lo descubriremos en la parte número 2 de este maravilloso estudio. No te lo pierdas. Te espero en la parte número 2, que viene ya. Solamente tienes que hacer clic en el video parte número 2 para que sigas estudiando este maravilloso estudio de la palabra de Dios y sigas aprendiendo el cántico de Moisés, el que te va a convertir en un vencedor, en una vencedora de la bestia. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.